vamos a compartir la palabra del Señor y yo te invito a que puedas seguir la lectura en el Evangelio de Juan, capítulo 7, versículo 37 al 39. Y esta palabra que quisiera leer en esta mañana va a ayudarnos a la reflexión de distintos domingos donde desde el equipo pastoral, Gabriel, Cristian, yo, vamos a estar compartiendo sobre el Espíritu Santo. Algunos símbolos que tiene el Espíritu Santo dentro de la palabra de Dios. Distintas maneras de mencionar al Espíritu que en esa simbología nos ayuda a captar mejor lo que Dios quiere transmitir cuando habla, cuando nos muestra, cuando nos enseña del Espíritu de Dios. Y en Juan 7, versículo 37 al 39, la palabra del Señor dice lo siguiente: en el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en Él. Hasta ese momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Amén. La fiesta que se está refiriendo allí, el texto de Juan, es a la fiesta de los tabernáculos, como dicen el pueblo judío, el Sukkot, que quizás no tiene demasiadas referencias dentro del Nuevo Testamento, esta fiesta de los tabernáculos, pero era una de las tres fiestas, o es una de las tres fiestas más importantes del pueblo hebreo. Está la de Pascua, la cual compartimos como cristianos. Está la de Pentecostés, que fue celebrado hace pocos domingos atrás. Y la tercera fiesta, que tiene mucha referencia dentro del pueblo hebreo, es justamente esta fiesta de las cosechas o fiesta del tabernáculo, que de las tres es la que se vive con más júbilo, con más alegría, dado que es el momento de recibir la cosecha, y entonces cuando uno recibiera esa cosecha abundante, sabía de la bondad de Dios para su pueblo. Por eso, que en ese momento Jesús esté compartiendo esta palabra en medio de ese contexto festivo del pueblo, y esa mención que él hace del Espíritu tiene una alta significancia. Jesús no solamente transmitía la palabra de Dios desde el corazón del Padre, sino que sabía entender el contexto para que esa semilla llegara profundamente a los corazones de las personas. Por eso que las distintas imágenes, parábolas, maneras de enseñar que tenía Jesús siempre era teniendo en cuenta el contexto, la geografía, las maneras de vivir, la cultura que tenía allí el pueblo. Porque Jesús quería ser pertinente con una palabra certera, una palabra que traía vida, una palabra que era buena noticia, pero que se pudiera anclar en esa cultura y en ese contexto. Por eso digo que no es casual que Jesús haya utilizado el momento de la fiesta de los tabernáculos para expresar esto de que aquel que creyera en él, como ríos de agua viva, nacerán en su corazón. Recordemos que esta fiesta del tabernáculo era una fiesta que les recordaba su paso al pueblo judío por el desierto, saliendo de la esclavitud y yendo hacia la tierra prometida,
en ese tiempo que dieron vueltas en la travesía y dieron hasta que Dios les abre el camino de la tierra prometida. Les recuerda ese sentido precario como vivían. Y entonces la manera que el pueblo judío tiene de celebrar esto es haciendo pequeñas chozas, pequeñas casitas de ramas, de tal manera que viven de una manera precaria allí fuera de sus casas, para recordar cómo Dios los hizo transitar por el desierto y de esta manera salir de la esclavitud hacia la tierra donde fluía la leche y la miel. Y esta fiesta, entre otros momentos, al finalizar la fiesta, tenía un momento muy, muy especial. Este momento había un momento donde el sacerdote se acercaba allí en Jerusalén al estanque de Siloé, cargaba una vasija de agua. Esta vasija era un cántaro, no de barro, sino de metal, un cántaro dorado. Cargaba allí de esa agua del estanque, iba hacia el templo, lo ponía en el cuerno y luego oraban y daban gracias a Dios por la bendición de la lluvia que hacía producir que los campos áridos pudieran tener la humedad suficiente para luego recibir la cosecha de la vendimia, para luego recibir la cosecha de las aceitunas, de los olivos. Por eso, este significado muy profundo de Jesús, del agua. No se trataba de ir a buscar agua en un estanque. Jesús allí, en ese contexto, en ese último día de la fiesta, donde el sacerdote iba a buscar agua a un estanque, él le dice esta palabra tan precisa: de aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habría de recibir más tarde los que creyeran en él. Aquel que cree en Jesús, brotarán ríos de agua viva. Es interesante que esta palabra en nuestra tradición cristiana, en nuestra tradición wesleyana, metodista, es vital. Y uno lo vuelve a remarcar. No hay vida fuera del Espíritu de Dios. No hay vida de Dios fuera del Espíritu Santo. John Wesley dice: creo firmemente, y esto en el sentido más literal, que sin Dios nada podemos hacer. Que no podemos pensar o hablar o mover la mano sin el acuerdo de la divina energía, y que todas nuestras facultades son un don de Dios, y ninguna puede ser ejercida sin la asistencia de su Espíritu. No hay vida, no hay capacidad de vida fuera de Dios. Es el Espíritu de Dios, el regalo de Dios, el don de Dios, el que nos permite movernos, pensar y hacer. Es más, esta gracia del Espíritu no es dado desde el mismo nacimiento. Dios ha puesto su soplo para que tuviéramos vida. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, dice Eclesiastés. Todos recibimos esta gracia preparatoria. Y en algún momento escuchamos esa voz que nos convence de pecado, de justicia y juicio del Espíritu. Y confesamos que nuestra vida sin Dios no tiene sentido. Es el Espíritu que está obrando desde siempre en nosotros, el que nos lleva a un nuevo nacimiento en Jesús, si hay arrepentimiento en nuestro corazón.
No es obra humana, es obra divina a través de su Espíritu, el que nos lleva a los pies de Cristo. Por eso el nuevo nacimiento está influido por el Espíritu de Dios. Este río de agua viva brota así, con mucha energía, con mucha fuerza, cuando reconocemos que el Espíritu de Dios nos está llevando a darnos cuenta de nuestro error y de nuestro pecado y nos volvemos a Jesús. Solamente el Espíritu nos vuelve a la verdad de Cristo. No hay otra posibilidad. El Espíritu nos lleva a tener un corazón arrepentido. No puede haber vida cristiana sin el Espíritu de Dios. Y para cada cosa en nuestra vida cristiana dependemos del Espíritu de Dios para poder hacer la misión como iglesia. Justamente el Espíritu nos capacita para perdonar, nos capacita para llevar adelante la obra que Dios ha puesto en nosotros como parte de su propósito. Sin el Espíritu de Dios no podemos ni siquiera tener vida. Sin el Espíritu de Dios no podemos confesarnos delante de Jesús y recibir la nueva vida en Cristo. Sin el Espíritu de Dios no podemos obrar llevando la buena voluntad en medio de este mundo de Dios. Es decir, el Espíritu está en nosotros desde antes que naciéramos, desde el nacimiento biológico, físico. El Espíritu sigue en nosotros convenciéndonos para que veamos el nuevo nacimiento en Cristo, para que nos arrepintiéramos y pudiéramos acceder al nuevo nacimiento y ser regenerados por Él. Y ese mismo Espíritu nos sigue acompañando para que podamos seguir adelante en la obra que Él nos llama. Y este símbolo de mostrar al Espíritu como agua, ríos de agua viva, como agua, se refiere al Espíritu que refresca y trae plenitud de vida. Dice el Salmo 72:6, descenderá como la lluvia sobre la hierba cortada, como el rocío que destila sobre la tierra. Así será el Espíritu en nuestra vida. Y aún más, justamente es el Espíritu de vida, como dice Romanos 8:2. Allí vemos claramente que el Espíritu es el que infunde vida a nuestra vida. Este nuevo nacimiento del que hablábamos recién se testifica, se muestra públicamente en las aguas del bautismo. Es las aguas del bautismo lo que celebramos, que hemos muerto y nacido en Cristo. Por eso es tan importante el bautismo en la vida de la fe. Por eso como cristianos, para nosotros es un sacramento, donde en esas aguas del bautismo morimos a la vieja naturaleza para ser renacidos en Dios por medio del Espíritu. Por medio del Espíritu vivimos la plenitud de la vida del creyente. Juan, el Evangelio, capítulo 4, versículo 13 al 14, dice: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Respondió Jesús, era la mujer samaritana allí. Pero el que beba del agua que yo le daré, no volverá a tener sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Ríos de agua viva, brotará agua de vida eterna. Justamente cuando vamos a Jesús, el Espíritu hace que brote de nosotros ríos de agua viva, brota vida plena. En el poder del Espíritu Santo,
hace lo que el agua hace en el orden material. El Espíritu hace espiritualmente en la vida de aquellos que se animan a caminar con Jesús, que aceptan caminar con Jesús, hace lo que el agua hace en una tierra seca. Les genera vida para que pueda luego ser sembrada y podamos ver una nueva cosecha. Por eso que, así como el agua es vital para nosotros, para nuestro cuerpo y para la tierra, para la creación, así como es uno de los regalos más preciosos que tenemos de la creación, el agua, así es de fundamental el Espíritu Santo en los cristianos. Porque sin el agua, sin el Espíritu, no hay vida. El Espíritu Santo limpia, santifica nuestros hábitos pecaminosos. Nos va regenerando, como decía anteriormente, y sirve como fuente que produce esa renovación para que podamos hacer la obra de Dios como iglesia, como hijos e hijas. Por eso, te invito a que puedas dejar, si todavía no conoces este río de agua viva, puedas dejar que el Espíritu siga hablando a tu corazón hoy y puedas arrepentirte. Y si todavía no has nacido nuevo en Cristo, hoy sea ese gran día. Que puedas escuchar con tus oídos y con tu corazón la voz del Espíritu que te llama a vivir siguiendo los pasos de Jesucristo, el cual te quiere dar sentido, propósito, dirección a tu vida. Lejos de esclavizarte, quiere llevarte a una tierra prometida. Y esa tierra no tiene que ver con un lugar geográfico, tiene que ver con un modo de vivir, conforme a la plenitud de Dios para vos y para mí. Que dejes que esa voz del Espíritu que quiere convencerte de pecado, de justicia y juicio, ponga en vos un corazón arrepentido para recibir la gracia de salvación en Jesucristo y reconocer que solamente en Él hay vida y llenarte de gozo y de paz, de fortaleza y de ánimo, lleno de esperanza para vivir cada día. Y si ya conoces al Señor y solamente tenés un pequeño arroyito en tu corazón, deja que se transforme en un río de agua viva. Deja que se llene de una manera especial tu vida en este día, para que empiece a brotar dentro tuyo esos ríos de agua viva que fluyen por el Espíritu y que te animan a compartir la esperanza de Jesucristo en un mundo dolido, en un mundo corrompido, en un mundo enfermo y hasta lleno de muerte. Para que la compasión de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios obre a través tuyo, acompañando a aquellos que están vulnerables y débiles. Por último, y para ir cerrando esta palabra, busquemos el agua del Espíritu Santo. Y el profeta Jeremías nos advierte, nos exhorta en su palabra allí, Jeremías capítulo 2,
versículo 13, dice la palabra del Señor: me han dejado a mí, que soy fuente de agua viva, y han cavado sus propias cisternas, tan agrietadas que no retienen el agua. Dos grandes males: haberse alejado del agua de manantial, el agua viva, y haber hecho su propio pozo, su propia cisterna, donde se pierde el agua. Por eso, que el agua viva del Espíritu Santo brote en vos, y no sea un agua estancada, que no sea un agua que está allí en una cisterna. El agua viva, que es símbolo del Espíritu Santo, vaya generando cada vez más fuerza, más vida, y transformando esos campos áridos de tu corazón y de tu alrededor en campos fértiles, donde veamos la bondad de Dios. Que el Señor te bendiga, y bendiga esta palabra en tu vida, en la vida de tu hogar, en la vida de la iglesia. Amén. Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor, porque vos nos hablas con tu palabra de maneras poderosas, Señor. Y tu palabra, Señor, siempre hace la obra en cada uno de nosotros. Permite que en esta mañana esta palabra haya llegado a nuestros hogares, a nuestros corazones, a nuestras vidas, para que podamos disponernos delante tuyo y dejarnos transformar. Y ese río de agua viva, ese Espíritu Santo brote de una manera especial, llenándonos de la plenitud de tu vida para compartir la esperanza y la gracia en Jesús. No permitas que cavemos nuestros propios pozos donde querramos guardar el agua que se estanca y se pudre, sino que nos dejemos todos los días renovar por ese manantial que se transforma en agua viva para nosotros, que nos refresca y nos vitaliza para caminar tomado de tu mano, para poder ser mensajeros de la paz de Jesús. Esto te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén.